Les damos la bienvenida a la sesión número 10 del programa de bibliotecología, que se transmite en vivo todos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8:30 p.m. El programa de bibliotecología propone acercar a la comunidad bibliotecológica del país, gestores culturales, historiadores, estudiantes universitarios y ciudadanía en general que busquen actualizarse en temas de bibliotecología, información y bibliotecas, propiciando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la premisa de que las bibliotecas son espacios de formación ciudadana y de transformación social. Antes de iniciar, daré unas pautas para los participantes. Al público participante de la sesión Zoom, les pedimos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para el buen desarrollo de la conferencia. Podrán registrar su asistencia en el enlace que compartiremos en el chat del Zoom, donde también pueden formular sus preguntas. Al público que nos sigue por las redes sociales, pueden formular sus preguntas en los comentarios de Facebook. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves. En este cuarto bloque temático, denominado Biblioteca, Literatura Infantil y Formación de Lectores, es un gusto contar esta noche con la participación de Carola Martínez, a quien a continuación presentaré. Carola es chilena, pero vive hace 23 años en Argentina. Es editora, escritora, capacitadora y librera. Estudió psicología y es diplomada en literatura infantil y juvenil por la Universidad de San Martín. Actualmente estudia bibliotecología en la Universidad de Buenos Aires. Desde hace más de 10 años dirige el plan de lectura de la ciudad de Buenos Aires, que en el año 2019 entregó más de 350,000 libros de literatura a las bibliotecas escolares. Su primera novela, Matilde, es parte del catálogo White Ravens del año 2017, y el año pasado publicó su obra Nunca Jamás. Nuestra expositora presentará la conferencia titulada Los libros para niños, niñas y su lugar en la biblioteca, la tarea en la formación de lectoras y lectores. Ella nos hablará sobre la formación de lectores activos en un mundo que se complejiza progresivamente. Nos planteará muchas cuestiones de interés en la tarea de promover la lectura en el contexto actual de nuestras sociedades y la perspectiva del compromiso del autor y la relación que busca establecer con los lectores. Carola, te doy el pase para que puedas iniciar tu conferencia. Hola Catalina, buenas noches. Un saludo grande para todas y todos. Quiero agradecer a la Biblioteca Nacional del Perú por esta invitación que me honra, a Cristel Bezurday, al equipo de la Biblioteca Nacional y a vos Catalina por la presentación. Voy a comenzar con esta ponencia que, como decían, se llama Los libros para niños y niñas y su lugar en la biblioteca, la tarea de la formación de lectores y lectoras. Preparé una propuesta introductoria. La idea es que al terminar tengan un acercamiento a lo que son los libros para niños, niñas y jóvenes. Lo he pensado en 3 bloques. Una breve historia, los tipos de libros, los géneros y la selección de materiales. En el bloque número 1 vamos a ver un poco de historia. Tengo muy poco tiempo, por lo que solo daré cuenta de 4 momentos de la historia que me parecen especialmente relevantes. En 1812 salió la primera edición de Cuentos de Niños y del Hogar, una recopilación realizada por los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm. Jacob era el mayor, nacido en 1785, y Wilhelm en 1786. Estos hermanos habían comenzado a recopilar los cuentos folclóricos que circulaban por ciudades y pueblos en Alemania. Publicaron en 1812 y en 1815 2 volúmenes, con sus versiones de los relatos orales tradicionales como La Cenicienta, Hansel y Gretel, Rumpelstiltskin, La Bella Durmiente, Blancanieves y Caperucita Roja. En ese recopilar fueron versionando estos relatos y de alguna forma traduciéndolos a un lenguaje infantil, especialmente aquellos pasajes más adultos de la historia
que ya se conocían y contaban en la época. De esta manera, Caperucita Roja pasa de ser comida de un bocado por el lobo, como en la versión del cuento de Perrault, a ser comida y salvada por un leñador o un cazador en la versión de los hermanos Grimm. Acá vemos dos versiones. La primera es la de Charles Perrault, ilustrada por Gustave Doré, y la segunda es una Caperucita Roja mucho más actual, un libro de los 70, ilustrada por Rosa Studios, pero también es una versión de los hermanos Grimm. Con esta aparente inocua modificación, el cuento pasa de ser un relato contado a los adultos en la corte del rey, por Perrault, a un cuento para niños y niñas con un final feliz, apropiado, en el que un adulto varón salva a una niña. Esta publicación tuvo un éxito inmediato. Los hermanos Grimm pasaron a la historia. Estos cuentos han sido traducidos a más de 100 idiomas y versionados en todos los formatos conocidos. Y acá quiero tomar un desvío que me parece fundamental para poder seguir. Al hablar de libros para niños y niñas, siempre debemos pensar en el contexto de producción en el que esta obra fue escrita. Y estas obras en particular se hacen en una época especialmente convulsa. Tenemos de fondo la Revolución Industrial, que es quizá el suceso de la historia que más transformaciones sociales produjo. Las familias campesinas son expulsadas de sus tierras, obligadas a mudarse a las ciudades y a convertirse en obreras y obreros, y aparecieron las nuevas clases sociales como la burguesía y la pequeña burguesía, y eso no debemos nunca perderlo de vista. La infancia en un punto se descubre en esta época. No porque niños y niñas no existieran antes, han existido siempre, pero no todo el tiempo han sido considerados como un sujeto social. Algunos investigadores, como Philippe Ariès, que actualmente es muy combatido, sostiene que es con la revolución industrial y la instauración de la escuela como el lugar natural para niños y niñas que la infancia irrumpe en la vida social. Decir que se descubre es una idea, por supuesto, un tanto exagerada, pero pone de manifiesto lo que para términos prácticos necesito ejemplificar. Decía que niños y niñas han existido siempre. Sin embargo, es a partir de fines del siglo XVIII y principios del XIX donde comienzan a formar parte de la vida social, con publicaciones dirigidas a ellos y con un mercado que lo tiene en consideración. Y lo mismo ocurre con la familia y su conformación burguesa que conocemos hasta hoy. La revolución industrial necesita de un tipo de organización familiar que permita que funcionen las fábricas y las empresas. Un padre proveedor, una madre cuidadora, ama de casa, y niños y niñas con poca responsabilidad que ocupan su tiempo en la educación, que se comprende también como una forma de inversión y de ascenso social, y que crecen rodeados de estrictas normas de decoro, de religión, y con una obediencia absoluta a los adultos. Estos niños van a la escuela todos los días y con ellos las tasas de alfabetización suben exponencialmente. Es en este contexto en el que Caperucita pasa de ser una niña que es comida por el lobo a una niñita que es salvada por el leñador. Está por supuesto hablando de familias burguesas. Las clases trabajadoras tienen otra idea de familia. En esta otra idea de familia, los niños y las niñas, los hombres y las mujeres, son fuerza de trabajo en las fábricas, desde el momento en que puedes sostener una herramienta. Los niños y las niñas de las clases más pobres viven en la más completa desprotección, muchos de ellos en la calle, mendigan o trabajan hasta el agotamiento. De hecho, el archifamoso libro Oliver Twist fue escrito por Charles Dickens para apoyar la lucha de quienes querían prohibir el trabajo infantil. Y pasamos entonces a la época de oro, la segunda mitad del siglo XIX. Con el paso del tiempo, la idea de infancia se va volviendo más nítida. La cantidad de niños y niñas en las escuelas se duplican hacia 1860. Como resultado de los factores infancia y escuela, la segunda mitad del siglo XIX es un faro de escritoras y escritores y de obras de literatura infantil. Y vuelvo sobre el tema de la idea de infancia y cómo se va conformando. Antes, el niño era considerado fuerza de trabajo, ya sea en la fábrica o en el campo. Ahora tiene la posibilidad y la obligación de estudiar para ser alguien en la vida. La creciente industria editorial ha descubierto que los libros de texto educativos y religiosos también pueden ser un negocio. Y es en este contexto que crece la publicación de muchas de las obras que hoy conocemos
como clásico en el mundo de los libros infantiles. La burguesía y la pequeña burguesía entonces construyen una manera propia de consumir literatura y el objeto libro. Frente al contraste entre los libros artesanales y casi obras de arte de la clase alta y el folletín ultra barato de las clases populares. La burguesía entonces se apropia del libro tal como lo conocemos ahora. Con esto, por supuesto, florecen las librerías, que venden obras bien encuadernadas, de una longitud de una novela y fuertemente ilustrada por maestros artistas. Obra que, por supuesto, rápidamente se transforman en éxito. Como decía anteriormente, esta es una época de grandes obras y de grandes autores. Solo en Inglaterra, en este periodo, se publicaron Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll en 1865, El libro de la selva de Kipling en 1894, Peter Pan en los jardines de Kensington en 1904, El viento de los sauces de Kenneth Graham en 1908, y en Estados Unidos, Mujercitas de Louisa May Alcott en 1868, Tom Sawyer de Mark Twain en 1876, El mago de Oz de Frank Baum en 1900, en Italia, El corazón del mundo de Amicis en 1878, y en Suiza, Heidi de Joanna Spiri en 1880. En Canadá, Ana de los Tejados Verdes de Luisa Maud Montgomery en 1908. También es la época de apogeo de las novelas de aventuras y conquista. Verne con La Vuelta al Mundo en 80 días, en 1872, Emilio Salgari con Los Tigres de Montprasent, que inicia la saga de Sandokan en 1896, y Stevenson con La Isla del Tesoro en 1882. Le agradezco a Natalia Méndez estos datos y algunas de las ilustraciones. Y junto con estos grandes autores aparecen también grandes ilustradores, como Arthur Rackham, Randolph Caldecott y Beatrix Potter, que es una de las primeras autoras integrales, es decir, que son autoras de texto e ilustración al mismo tiempo. Junto con los inocentes niños y niñas que aparecen en algunos libros, también aparece mucha irreverencia, como el mencionado Tom Sawyer y Pinocho, de Carlo Collodi en 1883. Y las obras ilustradas con niños desobedientes como protagonista, como el Strompeter, Pedro Melenas, escrito y ilustrado por el médico alemán Heinrich Hoffmann en 1845, y Maxi Moritz de Wilhelm Busch en 1865. Y ahora haremos un salto en el tiempo y estamos en la década de los 60 del siglo XX, con el surgimiento del libro álbum. Igual que en el siglo de oro, algo ocurre en la década del 60. Aparecen obras que rompen con lo que se está produciendo, que luego de la posguerra se volvió políticamente correcto. Y comienza un nuevo género que revoluciona los libros para niños y niñas, que se llama libro álbum, o que se llamó posteriormente libro álbum. La mayoría de estas obras son producidas en Nueva York por autores integrales, muchos de ellos provenientes del campo de la publicidad. Los más destacados son Pequeño Azul y Pequeño Amarillo, de Leonel Leoni, que se produce en Nueva York en 1959, Los Tres Bandidos, de Tommy Ungerer, en 1962, Mom and My Room, de Uri Shulevitz, en 1963, Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak, en 1963, perdón. Los Pequeños Macabros, de Del Worey, en 1963, y Flix, en San Pablo, en 1969. Y ahora les voy a leer Dónde viven los monstruos. La noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase y de otra, su madre lo llamó monstruo y Max le contestó: te voy a comer. Y lo mandaron a la cama sin cenar. Esa misma noche creció un bosque de la habitación de Max. Y creció hasta que había lianas colgando del techo, y las paredes se convirtieron en el mundo entero. Y apareció un océano con un barco particular para él, y Max se marchó navegando a través del día y de la noche.
entrando y saliendo por las semanas, saltándose casi un año hasta llegar a donde viven los monstruos. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles, y crujieron sus dientes terribles, y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Hasta que Max dijo, ¡quietos! Y los amansó con el truco mágico de mirar a los ojos amarillos de todos ellos, sin pestañear una sola vez, y se asustaron, y dijeron que era el más monstruo de todos. Y lo hicieron rey de todos los monstruos. Y ahora, dijo Max, que empiece la fiesta monstruo. Se acabó, dijo Max, y envió a los monstruos a la cama sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo y quería estar donde alguien lo quisiera más que a nadie. Entonces, desde el otro lado del mundo, lo envolvió un olor a comida rica, y ya no quiso ser el rey del lugar de donde viven los monstruos. Pero los monstruos gritaron, por favor no te vayas, te comeremos, te queremos tanto. Y Max dijo, no. Y los monstruos rugieron sus rugidos terribles, y crujieron sus dientes terribles, y movieron sus ojos terribles, y mostraron sus garras terribles. Pero Max subió a su barco particular y les dijo adiós con la mano. Y navegó de vuelta saltándose un año, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día, hasta llegar a la noche misma de su propia habitación, donde su cena lo estaba esperando y todavía estaba caliente. Donde viven los monstruos es uno de los libros el más importante, según mi opinión, de todos los libros que relaté hacia atrás. Creo que es el que inaugura el tema de los libros álbumes, y además tiene cuestiones que no se conocían antes o que no se habían trabajado de esta manera. Por ejemplo, cómo va avanzando la historia sobre la página y cómo luego va retrocediendo. Y cómo esa sensación de ir metiéndose a la selva, metiéndose al bosque que crece, también va generando un tipo de lectura en el lector. Y damos otro salto. Estamos en la consolidación. La producción de libros para niños y niñas se mantiene en el tiempo, pero creo que su consolidación se produce en los años 70 o 80. En esta época podemos rastrear a grandes autores en todo el mundo. Astrid Lindgren es la más antigua, con su Pippi Calzas Largas en el 45, y Christine Nördlinger, que comienza a mediados de los 70. Está Roald Dahl y Michael Ende, Gianni Rodari y René Goscinny. Carola. Sí. Discúlpame, si puedes un poquito alzar la voz. Sí, por supuesto. Se baja. Muy bien. Gracias. No hay problema. Janos y Babette Kuhl, Ulises Wenzel y Anthony Brown. Y en la actualidad las grandes editoriales se han volcado a la producción de materiales para las escuelas. Libros que nosotros llamamos prescripción, que tienen algunas características propias. Están organizados en colección por edad y color, que en principio fue una forma de organizar para las librerías y que después fue avanzando hasta terminar en la forma que se organizan en algunas bibliotecas en las escuelas. Estos libros tienen temas aceptados por las escuelas, tienen autores nacionales, edades similares a los del lector. El protagonista casi siempre tiene la misma edad que el niño que lo está leyendo. Están ubicados en una geografía similar a la que viven los niños. Si el niño está, por ejemplo, en Buenos Aires, el libro ocurre en Buenos Aires. Y la producción se vuelve más a mercados locales, evitando el tema de la traducción. Pero también hay una gran cantidad de editoriales que no ingresan a la escuela.
porque sus materiales son muy audaces. Y acá surge la importancia fundamental que tiene la biblioteca pública y también la biblioteca escolar, como salvaguarda de que todo el material está a disposición de lectoras y lectores. Y también nos enfrentamos a la vuelta de lo políticamente correcto, que frente a los libros los despoja del contexto de producción y los mira solo desde lo didáctico, olvidando que es una forma de arte. Y así vemos como en Barcelona se sacaron 200 títulos de una biblioteca por considerarlos machistas. Y de esta forma terminamos con este bloque y pasamos al segundo, donde vamos a hablar de tipos de libros y de géneros. Los libros para niños y niñas pueden ser catalogados, y quizás este no sea el mejor término para usar rodeado de bibliotecarias y bibliotecarios, pero pueden ser reunidos por género, por editorial, por edades, por formatos, por procedencia y por muchas otras. Yo me voy a inventar una forma de presentarlos con el mero fin de que ustedes conozcan la enorme variedad de lo que estamos hablando. Hay libros de ficción, novelas, cuentos, poesía, teatro. Hay géneros como ciencia ficción, fantasy, policial, terror. Hay realismo contemporáneo, histórico, hay novelas románticas, hay cuentos populares, hay humor. Hay libros de no ficción, como biografías y autobiografías, filosofía, arquitectura. Hay libros de arte, de ciencias, de derechos humanos, de sociedad. Hay libros que se tratan de oralidad, como los mitos, las leyendas, los cuentos tradicionales, las nanas y retahílas, las rondas. Hay libros para bebés, que tienen nanas, rondas, retahílas, libros en cartoné, libros informativos. Y están los libros ilustrados, en los que me quiero detener un poco más. En un libro existen muchas variantes en las que se conjugan las ilustraciones y el texto. En los libros ilustrados, el texto y la imagen hablan de lo mismo, como en el caso del libro Triste de Michael Rosen y Quentin Blake, en donde la ilustración y el texto se conjugan para dar el mismo mensaje. De hecho, en los libros ilustrados, aun cuando son canónicos, como Lelulana y el Ogronte, de la gran autora argentina Graciela Montes, se puede cambiar la ilustración, que te puede gustar más o no, y el texto sigue teniendo el mismo sentido, y está contando la misma historia. Debo decir que hay parejas de escritoras y escritores que se vuelven casi inseparables, y que al ser ilustrado este mismo libro por otro autor, hay algo de esa potencialidad que se pierde. Por ejemplo, en las parejas como Roald Dahl y Quentin Blake, donde trabajando juntos desatan toda su riqueza. También hay libros silentes, que también podemos llamar silenciosos o mudos, es decir, que además de su título no tienen otro texto escrito. Muchas investigadoras e investigadores los consideran a estos libros como parte de los libros álbumes. Yo creo que es un género en construcción y que se está perfilando con algunas características propias. La ola de Suzy Liu es quizás uno de los mejores ejemplos de este tipo de libros. Observen cómo se cuenta la historia, con recursos que no son palabras, y cómo el mensaje igual se revela al lector, de manera completamente comprensible y poética. Los libros álbumes son aquellos libros donde la ilustración y el texto se simbiotizan en una relación dialéctica, en lo que es imposible leer el uno sin el otro. Los y las especialistas lo definen fácilmente como un libro que no podría ser leído por radio. Por ejemplo, en Piñatas, que es este libro de Isol que está presentándose acá, las imágenes cuentan la transformación del personaje, cuestión que no cuenta el texto. De no tener las imágenes, de no mirar esta página, solo parecería que están teniendo un diálogo. Las imágenes también pueden contradecir al texto, por ejemplo, como en Mi gatito es el más bestia, de Gilles Bachelet. Este gatito es un gatito muy especial,
que va haciendo muchas cosas divertidas y que todo el tiempo el autor, el escritor que está escribiendo este libro, que no es el autor, pero que es el escritor, está todo el tiempo tratando de hacer que este gato especial se comporte como un gato y no lo logra hacer. En este otro ejemplo, Lobos, de Emily Gravett, el texto que se lee es el libro que está leyendo el personaje. El conejo está leyendo un libro de lobos. Y la ilustración muestra cómo va cambiando el mundo. Vamos a empezar a hablar de vuelta de los libros álbumes. Sí, el tono de voz de repente, Carola, no sé si Un está poco más, no hay un ningún poquito problema. alto. Sí, Entonces, gracias. los libros álbumes son aquellos libros donde la ilustración y el texto se simbiotizan, en una relación dialéctica en la que es imposible leer uno sin el otro. Los y las especialistas lo definen fácilmente como un libro que no podría ser leído por la radio. Por ejemplo, en Piñatas. Las imágenes cuentan la transformación del personaje, cuestión que no se cuenta en el texto, que uno, si no tiene las imágenes, solo parecería un diálogo. Las imágenes también pueden contradecir al texto, como en el ejemplo de Mi gatito es el más bestia, de Gilles Bachelet, la historia de un gatito muy especial. En el ejemplo de Lobos, de Emily Gravett, el texto que leemos es el libro que está leyendo el personaje. El conejo está leyendo un libro de lobos y la ilustración nos va mostrando cómo el mundo va cambiando a su alrededor en la medida que el texto del libro Lobos que lee el conejo lo va transformando. En un libro álbum, todos los paratextos y los elementos gráficos generan un sentido. Debemos entonces considerarlos como parte del libro, desde el título y las guardas en adelante. Tenemos que mirar la tipografía, la disposición de la caja, el encuadre, las paletas de colores, las tramas, las texturas. En el ejemplo de Voces de Anthony Brown, solo observando la tipografía podemos construir una descripción de cada uno de los personajes de este libro. Toman literalmente al texto transformándose en una metáfora. Este es el caso del libro Eloísa y los bichos de Jairo Buitrago y Rafael Josten, donde Eloísa, al migrar, se siente como un bicho raro. Además de los libros álbumes y los ilustrados, también hay historietas y cómics. Hay historietas clásicas como Asterix, historietas para niños, historietas históricas, libros para primeros lectores, hay historietas basadas en novelas, hay cómics norteamericanos, hay manga japonés, hay novelas gráficas, y cada una de ellas tienen características propias y lenguajes propios. Y también hay hibridaciones, que es una mezcla de géneros y tipo de libros. Este es el caso, por ejemplo, de Maldía en Río Seco, de Chris Van Halburg, un libro que parece un libro para colorear y que nos invita a otra realidad. Y utiliza también los recursos del cómics y de la metaficción. Lo mismo ocurre con el libro Los tres cerditos de David Weiner, un libro en otro libro donde tiene historias paralelas que también utiliza el recurso de la metaficción. También está el libro Migrantes de Chauntan, una maravillosa novela, historieta silente, que cuenta la historia de la gran migración. Y para entender la potencialidad de lo que es un libro álbum, les voy a leer primero, sin la imagen, un libro que se llama Una caperucita roja. ¡Hey! ¿A dónde vas? A casa de mi abuelita. Mejor vienes conmigo. ¿A dónde? A comer. ¿Comeremos? Sí. Carne tierna y roja. Ok. Oh, qué orejas tan grandes tienes. Son para escucharte mejor. Eres muy peludo. También tienes ojos muy grandes. Y tus dientes son enormes. Son para comerte mejor. No. ¿No? Tienes mal aliento. ¿Yo? Toma un caramelo. Gracias. Por nada. Ah, ingenuo. Y ahora lo vamos a leer con la imagen. Hey, ¿a dónde vas? A casa de mi abuelita. Mejor vienes conmigo. ¿A dónde?
A comer. ¿Comeremos? Sí, carne tierna y roja. Oh, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para escucharte mejor. Eres muy peludo. También tienes ojos muy grandes. Y tus dientes son enormes. Son para comerte mejor. No. ¿No? Tienes mal aliento. ¿Yo? Toma un caramelo. Gracias. Por nada. Ah. Ingenuo. En este libro podemos ver cómo se utiliza la tipografía y los colores de la tipografía en esta reversión del libro clásico para poder hacer charlar a los dos personajes, y cómo con sutiles líneas se va construyendo personajes profundos y llenos de gracia. Y con esto terminamos el segundo bloque y pasamos al bloque de selección de materiales. Para comenzar a hablar acerca de selección de materiales, tenemos que pensar qué es selección, qué mecanismos utilizamos para seleccionar y cuáles son los criterios. La idea de cómo seleccionar la tomo de mi experiencia personal, de selecciones que he dirigido y coordinado y participado, de los criterios de la selección de la Comisión Selectora Nacional que elige los materiales en Argentina, y de los criterios que Lina Pulgarín señala en su fantástico texto Paso a paso la selección y evaluación de materiales de lectura, texto que forma parte del libro Ir más allá de la selección y evaluación de materiales de lectura juveniles e infantiles, de Panamericana, Bogotá, 2014. Cuando seleccionamos materiales, debemos tener en cuenta para quién estamos seleccionando. ¿Quién es el público, el lugar, la institución? Si hay miradores especializados, si los libros estarán en el aula o en una biblioteca escolar. Si, por ejemplo, estamos en una biblioteca pública, los criterios deberían ser la bibliodiversidad y la representación de las necesidades de todos los usuarios. Pero si esto es una biblioteca escolar, los criterios serán las necesidades de la institución, del proyecto escolar y de los y las docentes. Bien, entonces, para comenzar, nadie debería seleccionar un material para la lectura de una institución en soledad. Las decisiones no pueden recaer en una sola persona. Se debe conformar un equipo de lectoras y lectores lo más diverso que se pueda. Y cito a Lina Pulgarín: deben ser personas o instituciones expertas en el conocimiento de autores, ilustradores, editoriales y en general de los componentes que intervienen en la cadena de la producción del libro. Son ellos quienes detectan la oferta editorial y analizan la calidad estética, informativa y literaria de los materiales de lectura. Además, pueden hacer recomendaciones específicas según los intereses de los lectores. Con ese equipo se puede evaluar cuáles son las necesidades, cuáles las características de los y las lectoras para quienes estamos seleccionando. Si es una biblioteca, se pueden revisar los indicadores de préstamo, cuáles son los autores más consultados, los libros más vendidos, etc. Establecer mecanismos para pedir a los y las lectoras que dejen pedidos que les gustaría encontrar, qué autores, qué títulos. Y revisar qué libros ya se tienen, qué hay, cómo es la institución, qué usuarios y usuarias concurren, cómo son los alumnos y alumnas, cuál es el entorno, cuál es el contexto socioeconómico en el que está esta institución en la que estamos seleccionando. Cuando estamos seleccionando, debemos recordarle al equipo todo el tiempo que estamos haciendo una labor fundamental, que tenemos la enorme responsabilidad de estar eligiendo para todas y todos los lectores de esa institución. Organizaremos entonces una selección también de acuerdo al presupuesto con el que se cuenta. Y tendremos que organizar una planificación de acuerdo con esto. Citaré de vuelta a Lina Pulgarín y su libro. Debemos diferenciar las acciones de evaluar y seleccionar. La evaluación busca hacer una valoración crítica de la oferta editorial para orientar a quienes tienen a cargo el proceso de selección y adquisición de materiales de lectura. La selección se enfoca a satisfacer las necesidades de información de los lectores según sus gustos e intereses, mientras la evaluación se centra
en aspectos propios del libro, textuales y paratextuales. La selección tiene en cuenta aspectos relacionados con los intereses y necesidades del grupo de lectores, articulándolos con los proyectos bibliotecarios e institucionales. En este sentido, se dice que la selección permite el desarrollo de programas específicos de la biblioteca, en particular el de los proyectos institucionales de lectura en general. Y entonces, retomando el punto número 1, lo mejor que puede hacer es tener un funcionamiento constante, un comité de evaluación de la biblioteca pública, de la escolar o de la institución a la que pertenezcamos y que estemos seleccionando. También deberíamos evitar seguir las recomendaciones propuestas por los planes y las gacetillas de las editoriales. Siempre hay que tener en cuenta que estas son realizadas por equipos de marketing y departamentos comerciales que tienen como trabajo vender y está perfecto, pero nosotros estamos seleccionando para otra cosa. Y entonces, los que seleccionamos debemos establecer estrategias propias que tienen que estar de acuerdo a las necesidades de ese lugar para el que estamos haciendo la selección. Y también debemos realizar la selección y la adquisición de los materiales de la forma más transparente posible. Y acá debemos también establecer criterios. Y estos ayudarán a pensar los materiales que tendrá para evaluar como los más recomendados para esa selección en particular. Tengan siempre en cuenta que los criterios deberán pensarse en conjunto con este equipo de evaluadores y deberán adaptarse siempre a cada selección. Esto que voy a leerles son los criterios con los que evaluamos los materiales que seleccionamos para las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y están basados en los criterios de la CAN, la Comisión Asesora Nacional, que evalúa los materiales, los libros que van a las escuelas de toda la Argentina. Algunos de los criterios generales son, por ejemplo, contener argumentos en consonancia con actitudes de respeto y valoración por los principios democráticos y los derechos humanos. Ser obras que propenden la autonomía y la estimulación lectora y el respeto al lector. Tienen que contener propuestas diferentes perspectivas, de tal manera que los lectores puedan cuestionar, reflexionar y analizar indirectamente su propia cotidianeidad. Se debe no imponer un sentido único o con lógicas prescriptivas, siendo el principal valor de ese libro que estamos seleccionando el literario. Tendremos que evidenciar una propuesta estética que evite los estereotipos y con temáticas que interpelen a los lectores. Los libros que seleccionamos deberían tener una amplitud léxica y una diversidad sociolingüística. Deberían contener paratextos y recursos que desafíen al lector. Tienen que tener tapas, contratapas, guardas, tipografías, espacios en blanco, márgenes, cajas, encuadernaciones, formatos que estén de acuerdo con el tipo de lectura y la edad del lector, que en el caso de seleccionar para una escuela, por ejemplo, va de los 45 días a los 18 años. También deberíamos asegurar la perdurabilidad. Si el libro va a ser utilizado en una biblioteca, debería tener una encuadernación que le permita tener una mayor cantidad de lecturas y que permanezca encuadernado. También deberíamos permitir la inclusión de prácticas culturales de las diversas infancias y juventudes. Y deberíamos enriquecer la experiencia visual y la competencia artística de los lectores. Y también deberíamos establecer algunos criterios específicos al leer. En el caso de los libros que fueron traducidos, deberíamos buscar una traducción que refleje la multiplicidad de sentidos de la lengua original. Y también deberíamos tener en consideración el prestigio y el reconocimiento del traductor, y las notas que permiten la reposición de los significados. Los textos también deberían ser analizados como una visión integral de la obra, como su carácter de creación o adaptación. Deberíamos tener en cuenta los géneros, las estructuras narrativas, los estilos, las tramas, la construcción de los relatos, los universos ficcionales, los recursos poéticos, los recursos retóricos, la riqueza y la variedad de los personajes. Y también deberíamos utilizar criterios para elegir la imagen. Y deberíamos buscar obras que propicien un encuentro con el arte, conectándose con el lector, con formas de ver, de pensar, de expresarse, así como el lenguaje y sus técnicas, en los que la relación que adopta el texto lingüístico y la imagen tengan una sintonía y una cooperación. En los casos de los libros sin palabras, la narrativa de la imagen debería cumplir con los mismos criterios generales que dije anteriormente.
Y en lo referente a los distintos elementos que integra la imagen, se debería tener en cuenta la diversidad de técnicas, tanto conjuntamente como de manera independiente, la composición, el plano, la perspectiva, la textura, el trazo, la línea, el color. Deberíamos entonces tener todas estas cosas en consideración y, como dije anteriormente, todos estos criterios no fueron pensados por mí, sino que fueron pensados primero por quienes seleccionan el Lacan y luego por el equipo del plan que estuvo todo el tiempo pensando y repensando cómo deberían ser los criterios para seleccionar los libros. Y con esto terminamos con la tercera parte, lo hice un poco más rápido y resumido a raíz del pequeño de perfecto técnico, pero para terminar les quiero leer un libro que me encanta, que se llama Ahora no Bernardo. Ahora no Bernardo, de David McKee. Hola, pa, dijo Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo su papá. Hola, ma, dijo Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo su mamá. Hay un monstruo en el jardín y me va a comer. Ahora no, Bernardo, dijo su mamá. Bernardo salió al jardín. Hola, monstruo, le dijo al monstruo. El monstruo se comió a Bernardo de un bocado. Luego, el monstruo entró a la casa. Grrr, hizo el monstruo detrás de la mamá de Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo la mamá de Bernardo. El monstruo mordió al papá de Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo el papá de Bernardo. Tu comida está lista, dijo la mamá de Bernardo, y puso la comida frente al televisor. El monstruo se comió la comida, luego vio televisión. Después leyó una de las historietas de Bernardo y rompió uno de sus juguetes. Vete a la cama, ya te subí la leche, dijo la mamá de Bernardo. El monstruo subió las escaleras. Pero si soy un monstruo, dijo el monstruo. Ahora no, Bernardo, dijo la mamá de Bernardo. Muchas gracias. Catalina, si estás por ahí. Sí, gracias, Carola. Muy lindo el cuento de Bernardo. Me encanta. Sí. Bien, vamos a pasar entonces ahora a una ronda de preguntas. Después de tu conferencia tan interesante que estuvo dividida en los 3 bloques, en el cual pudimos apreciar indudablemente cómo se ha desarrollado de la literatura infantil, ¿no? Empezaste con los cuentos tradicionales que a muchos seguramente nos han regresado a nuestra infancia, o también con los niños en la casa, ¿no? De poder disfrutar de esos cuentos de los hermanos Grimm, y luego cómo se ha ido esto ya en los años 60 de la década en el siglo XX, los libros álbum, ¿no? Todo eso interesante, con una variedad de géneros, los libros silentes, por ejemplo, una cosa muy importante para los niños, para una lectura sin texto, ¿no? Y bueno, y también las pautas que has indicado para la selección de los materiales, que deben estar de acuerdo para quiénes está destinado y dónde van a estar esas colecciones, ¿no? Y hay que establecer estrategias y definir criterios propios que nos permitan tener en cuenta las características, el tipo de lectura y sobre todo la edad del lector. Entonces, bien, voy a ver si tenemos ya las preguntas para poder realizarlas. También agradecemos a todos los que nos han ido enviando sus saludos a nivel de la ciudad de Lima, bueno, de los departamentos, ¿no? Del país, de Huaraz, de Cusco, de Tumbes. También hemos recibido saludos de otros países, por ejemplo, de Colombia, Brasil, Chile, que también nos han acompañado
en esta noche, ¿no? Y bueno, mientras no sé, todavía no tengo algunas preguntas, quería pedirte que por favor de repente explicaras un poco sobre esto de los libros silentes, ¿no? ¿Para qué edad consideras que pueda ser mejor aprovechada? ¿O es para todas las edades? Para Sobre todos, los libros silentes. de 0 a 99. Porque como les contaba, hay libros silentes para bebés, hay libros silentes para adultos. Por ejemplo, La Ola es un libro que puedes utilizarlo si lo vas a usar para la escuela durante toda la escolaridad. Y Emigrantes de Shaun Tan es un libro que está catalogado como para adultos. Y es silente, es una novela larguísima, además, tiene como 120 páginas. Entonces, el recurso de carecer de texto no tiene mucha relación con la edad. Tiene más bien relación con como la herramienta que utiliza el ilustrador para contar una historia. Y también es un autor integral, como en el caso de Isol, por ejemplo, que hace su propia ilustración. Porque quien está escribiendo también tiene un guión. O sea, cada una de las imágenes está haciendo, no hay un texto escrito, pero hay un guión en ese. De hecho, uno cuando lo está leyendo, se lo está leyendo a uno mismo. Si te das cuenta, cuando estás leyendo un libro silente, te estás contando una historia. No es que tu cabeza está en silencio. Gracias. Sí, a ver, nos piden que elevemos un poco más la voz. Sí, Me por parece supuesto. que, ¿no? Yo no tengo ahí, problema. sí, entonces, bueno, te voy a leer algunas preguntas para que Por favor. puedas ir respondiéndolas. Como especialista en la lectura para niños, ¿cómo podríamos abordar el tema del amor romántico con el que se bombardea a los niños desde la literatura más comercial, así como de los programas televisivos que apuntan con el cliché? ¿Cómo te quiero? Me arriesgo a que puedas dañar. Esto lo hemos encontrado con algunos niños desde los 8 años hacia adelante, que han cogido lecturas como Harry Potter, Crepúsculos u otros. Entiendo a lo que se refiere. Es un tipo de amor romántico muy, muy dramático y muy, 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 muy machista, donde hay una chica sufriente y hay unas como relaciones extra que no siempre son saludables. Pero hay libros que parecen comerciales y hablan de amor romántico y son bellísimos. Yo recuerdo uno que se llama Eleanor and Park, que creo que lo edita Penguin Random House, que es la historia de una nena, una chica de 15, 16 años, que vive, vive en un, ay, ¿cómo se llama? En un estacionamiento como de casas rodantes, porque su familia es muy pobre, es lo que se llama white trash, basura blanca, son los más pobres en Estados Unidos, y ella va a la escuela, es muy gorda, lo pasa pésimo, y se enamora de un compañero que se llama Park, que es un chico que es descendiente de japonés, no me acuerdo si es japonés o chino, y tienen una historia de amor hermosísima. Entonces también podemos buscar libros de amor romántico que no caigan en ese cliché de que quien te quiere te aporrea. Podemos comenzar por ahí. Es difícil porque la mayoría cae en el cliché, pero se puede rastrear, qué sé yo, puedo pensar en una lista, ahora no se me ocurre mucho más, pero se puede hacer un rastreo de buenos cuentos de amor. Se me viene a la cabeza de Elsa Bornemann, el libro de los chicos enamorados, por ejemplo, que es una belleza con unas historias de amor extraordinariamente románticas para nenes de 8, 9, 10 años. Interesante. Bien. Otra pregunta. ¿Cómo motivar a la lectura en los niños ahora que las nuevas tecnologías han ganado espacio?
Yo creo que una de las formas de motivar a la lectura es no hacerle la contra mortal a las pantallas, porque hay que empezar a pensar que cuando los chicos están leyendo un videojuego o están mirando una serie, también están frente a un universo ficcional que puede ser también una forma de lectura. Quizás no es la mejor forma de lectura y no es la que escogeríamos nosotros, pero también hay que pensar que hay un montón de libros que tampoco los elegiríamos, ¿sí? Y que hay series que tienen mucha calidad, como hay libros que tienen mucha calidad. Uno tiene que poner, para poder competir con una pantalla, poner a jugar a los mejores jugadores, ¿no? Tenés que buscar muy buenos libros que atrapen lectores, y una vez que lo tengas atrapado, no lo tenés que dejar ir, tenés que ir buscando. Y también, por supuesto, tenés que ir pensando en cómo repercute el uso de las pantallas en los chicos. Hay un montón de escritos de pediatras que dicen que los bebés hasta los 18 meses no deberían estar frente a una pantalla y que las horas de frente a la pantalla no deberían ser de más de 2 horas en los chicos que tienen más de 12 años. Que por supuesto siempre excedemos eh, ampliamente esa cantidad de horas frente a pantalla, más ahora, en medio de la pandemia, estamos todos encerrados. Cierto, sí. Sí. Bueno, antiguamente, dicen en el Perú, bueno, eran populares autores argentinos de literatura infantil como Constancio Vigil. Actualmente, ¿qué autores argentinos que realizan libros ilustrados son recomendables? Hay muchísimo. Argentina tuvo en algún momento como una explosión de libros ilustrados. Pienso en Isol, para comenzar. Isol es la autora y la ilustradora de Piñatas, que lo mostré. Piensen en los libros que yo mostré en la presentación, que también fueron una forma de recomendar. No están puestos al azar ahí. Son todas recomendaciones. Isol, para comenzar, libros ilustrados, la pareja que hace Isol con Jorge Luján. Y ahora por supuesto se me borraron todos de la cabeza. Pienso en una pareja que hace Mariana Ruiz Johnson, que estuvo el año pasado en Lima en un festival. Eh, Ella creo que además estuvo en la Feria del Libro. Con Nicolás Schuf, pienso en grandes ilustradores como Cristian Turdera, Daniel Roldán, por supuesto Liniers, el gran ilustrador. Hay otro ilustrador que se llama De Cour. Y en autores actuales, Martín Blasco, que creo que está en Norma en Perú, Ezequiel de Lutri, Paula Bombara, por supuesto Antonio Santana, que tiene el bestseller Los ojos del perro siberiano, que debería estar en todas las bibliotecas, porque es un libro que inaugura el realismo en jóvenes. Es el primer libro que habla sobre el SIDA, y fue en los años 90, pero explotó el libro y todo el mundo lo leyó. Todavía se sigue leyendo un montón y es hermoso, y es un libro de llorar a los gritos. Hay muchos libros que las editoriales peruanas llevan como parte de su catálogo. En el catálogo de Norma, por ejemplo, está Ezequiel de Lutri, está Santa Ana, estoy yo, que no soy argentina, pero casi. Y en lo que leo debe estar Paula Bombara, María Fernanda Heredia, que María Fernanda Heredia es de Quito, no tiene nada que ver con Argentina, pero es una escritora que debería ser recomendable también. Bueno, otra pregunta dice, he visto algunos libros, álbumes muy buenos. ¿Qué libros recomendarías para abordar temas como la muerte, el abandono o problemas sociales históricos, pero dirigidos a niños? Se me ocurre, primero cuando terminemos y ya nos digan que no nos queda tiempo, les voy a leer un libro que habla sobre la muerte, que es un libro álbum, que es hermoso, ¿sí? Que ese les va a quedar como recomendación.
Uno de los libros más hermosos sobre temas muy difíciles es El patio y la muerte, un libro que creo que es de Cóquinos, que por ahí ahora le voy a pedir a mi producción que... No, no es El patio y la muerte, es otro, que es igual de bello. Pienso en, por ejemplo, en este que les mostré, Ahora no Bernardo. Hay un libro de Yolanda Reyes que se llama Los agujeros negros, que si bien ahora está en una colección, creo que en la colección de lo que leo en los libros naranjas, en algún momento también era un libro ilustrado por Daniel Rabanal. Eh, Hay muchos libros ilustrados que toman temas difíciles. Hay un libro que se llama La Isla, que es sobre la migración. Eh, Hay un libro que habla sobre la dictadura militar en Chile, que se llama Una piedra en el centro de la tierra, que es de Jairo Vitrago y Daniel López, no me acuerdo el apellido, Blanco Pantoja. Y podría estar 2 horas acá nombrando. Sí, me imagino. Pasamos a otra pregunta. ¿Existe alguna indicación de cómo seleccionar libros que se enfocan en equidad de género? ¿Hay listas que recomienden libros de esta temática? Sí, con las temáticas hay que tener siempre un poco de atención. Hay una marcada tendencia en la actualidad en la que roza, pero cercano con el tema de la censura. Esto que decía del tema de que sacaron 200 libros de la biblioteca porque los consideraban machistas. Entonces, cuando uno habla de equidad de género, y entiendo la necesidad que tiene uno en países que tienen el problema tan marcadamente, hay que ser como un poco cuidadoso. Hay un libro hermosísimo de Anthony Brown que se llama El libro de los cerdos, que es un libro álbum además, que es absolutamente recomendable. Hay unos libros que tiene Calandraca de una colección que se llama A favor de las niñas, que es una colección que se hizo en los años 70, y uno de ellos se llama Arturo y Clementina. Esa colección A favor de las niñas está toda editada por Calandraca. Hay un libro libro del zorro rojo que se llama Terrible, que mira, justo me lo acercan acá. Y hay un libro de Media Vaca, una editorial española, que se llama Los hombres y las mujeres, que es un gran libro para hablar sobre la equidad de género, porque además como es un libro informativo, te permite ingresar al tema directamente sin tener que buscar la metáfora. Pero lo que no deberíamos pensar es en libros donde la bajada de línea es más fuerte que el texto. ¿Sí? Estoy pensando en libros como Las antiprincesas o esas colecciones donde hay una bajada de línea, donde la intención de que lo está haciendo es explicar al lector que lo que está pensando está mal. Para mí uno tiene que confiar en que el lector, a partir de la lectura, va a poder sacar una conclusión. Este es Los hombres y las mujeres, de Editorial Media Vaca, que además es un libro muy, muy ilustrado. Esta colección es, Media Vaca la rescata, es una colección también de los años 70 de una editorial que se llamaba Gaya Ciencia, y la colección se llamaba Libros para Mañana en los 70, y seguimos más o menos en las mismas. Tiene unas ilustraciones increíbles. Les voy a mostrar, por ejemplo, esta. Ahí se ve. Sí, sí se ve. Y si les parece y si necesitan, les puedo mandar ahí una listita a la biblioteca para que lo compartan por las redes. Para poderlo compartir. Muy bien, gracias, Carol. Seguimos. Dice, en una historieta publicada en Argentina hace muchísimos años atrás, llamado El Eternauta, Sí. tiene casi una coincidencia con lo que ha ocurrido hoy en el mundo con respecto a la pandemia del COVID-19. A estos libros lo consideramos como de ciencia ficción. Es la única historieta que tiene
que se tiene por el autor argentino, ¿hay ejemplares que aún se puede conseguir? En Argentina el libro todavía está en circulación, es un libro que se puede comprar en la librería. Y lo terrible del momento de la pandemia en que todas estas distopías se van convirtiendo casi en novelas históricas. No recuerdo, pero tengo acá al lado a un apuntador que me va a pasar qué otros libros de Oestergel se pueden encontrar. Morcinder. Mort Cinder, me dicen. Ujú. Y esos y todavía se pueden conseguir, están en una colección naranja grandota de Coligüe. No la tengo por acá, así que no se las muestro. Pero sí, están todavía en circulación. Yo no soy experta en historieta, por eso no me metí en el tema, pero sí, todavía circulan, todavía se pueden comprar. Supongo que Ujú. si lo buscan en internet se pueden conseguir. Perfecto. ¿Cómo trabajar con el libro álbum? Yo estoy en este momento en un curso, no soy experta tampoco en libros ilustrados y libros álbumes. Esto es como los médicos, nos vamos especializando y súper especializando. Estoy justo participando en unas charlas que organiza IBI México con 2 especialistas en libros álbumes, y uno de los especialistas, que es un amigo que quiero muchísimo, se llama Luis Telles, a que le robé alguna de las ilustraciones que usé. Y Luis habla de que el libro álbum es una actividad performática. Él dice que el libro álbum ya excede lo que es un libro y se transforma en una performance, y que hay que entenderla en en esa dimensión, porque es un libro que traspasa el libro, traspasa el papel. Y entonces, para trabajar con libro álbum, uno lo primero que tiene que considerar es que es un libro donde vos tenés que estar enfrentado completamente al texto. O sea, vos no lo puedes leer así. Si lo pongo así te vas a perder si estás a distancia. Lo necesitas tener enfrente, estar muy cerca de la página. Es un libro que se lee sentado en las rodillas, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, hay que buscar formas más, como mucho más performáticas para poder trabajarlo. Una de las formas es, por ejemplo, esto de pasarlo en grande, pero también al yo, por ejemplo, ahora ponerlos en el PPT, también hay algo que se pierde, porque como el libro álbum es todo, es el libro, el formato, el tipo de encuadernación, la guarda, al ponerlo en una cuestión lisa, como en un chato que tiene la pantalla, algo también se pierde. Yo empezaría a pensarlo como si estuvieran pensando una obra de teatro, algo que tiene que hacerse en otra dimensión, no solo en las 2 dimensiones de yo frente a un libro. No sirve este tipo de lectura. Acá tengo mi cancha. Así no sirve, porque solo al hacer así, ustedes ya se están perdiendo algo en la distancia, ¿sí? Ujú. Hay un montón de investigadores que trabajan muy bien el tema y la técnica para pensar el libro álbum. Estoy pensando en un libro de Fondo de Cultura Económica de Evelyn Arispe, Ujú. que ella trabaja mucho el tema de la ilustración y especialmente los libros de Anthony Brown. Es uno de los que instala el tema del libro álbum en América Latina, porque sus libros, especialmente Willis sí, especialmente los Willis, se empiezan a circular con mucha, se llama lectura en imágenes. Ahí, Ujú. Sí, lo vemos. eso. Ujú. Bueno. Otra pregunta que nos hacen. Ah, me acordé, para. Y Ah, Noel. ahí tienes otro. Sí, se llama Leer y mirar el libro álbum, un género en construcción. El libro es de Fanuel Anán Díaz y debe haber un montón de charlas en YouTube que él da, porque él sí es un experto en libro álbum y lleva años investigando.
Perfecto. Lo repito, Gracias. Manuel Andías. Manuel Andía. Sí. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo fomentar el plan lector en este escenario de aislamiento social? ¿Qué estrategias nos puede proponer? Es muy difícil, muy, muy difícil, porque además del tema de que, además del tema de que la circulación de los libros en las bibliotecas está muy restringido, la gente también está cada vez con menos dinero para poder comprar libros en la librería. Y eso también significa que en un punto tenemos que buscar estrategias de bibliotecas sin libros, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en el plan de lectura, lo que hicimos en el plan de la Ciudad de Buenos Aires fue hacer una colección de libros clásicos en EPUB para que se puedan descargar. Los pueden descargar siempre, están en biblioteca, se llama Plan de Lectura BA, y la colección se llama Clásicos Digitales. Pero, por ejemplo, pienso en lo que está haciendo el plan de lectura de la ciudad de Córdoba, que ellos lo que hacen es grabar en audios de WhatsApp historias y cuentos y se los envían a los chicos y las chicas en las escuelas. Eso lo hicieron a partir de que entendieron que los chicos y las chicas no estaban pudiendo conectarse a las computadoras porque no tenían casi internet en sus casas. Y entonces que lo único que tenían era el celular. Alguien en la casa tenía celular. Y entonces que la forma que tenían para mandarles textos y literatura era a través del WhatsApp. Y quedaron unas cosas impresionantes y muy hermosas. El proyecto se llama El Cartero Lector y también lo pueden buscar en internet. Pero es muy difícil, muy, muy difícil el tema de la circulación de materiales en el tiempo de pandemia. Yo soy una defensora acérrima de los derechos de autor, entonces estoy absolutamente en contra de la circulación masiva de PDF, porque atentan contra los derechos de los escritores y las escritoras. Pero también entiendo que estamos en un momento donde tenemos que pensar algunas estrategias que nos permitan dar a leer, porque lo necesitan los chicos y las chicas. Así es. Así es. Esta pregunta también va un poco relacionado, así que no sé, me dices si complementas algo más o no, porque va precisamente en ese contexto, ¿no? Te leo, dice, ¿cómo definir estrategias para la promoción de la lectura en el contexto del uso de libros electrónicos y plataformas virtuales debido al distanciamiento social por la pandemia? Y va más o menos igual, ¿No? igual, pensando, se me ocurre otra cosa más. Hay un tema también, cuando uno va a leer mucho en pantalla, tenemos que pensar que a la vuelta de los chicos a las escuelas, ¿sí? Los chicos van a necesitar tocar el libro, ¿sí? Van a necesitar lo físico, van a necesitar un tiempo para volver a lo material. Hay un montón de investigadores que están muy preocupados con el tema de que los niños y las niñas más pobres van a dejar de tener contacto con los libros físicos porque los libros siguen en aumento de precio y quienes van a tener libros en papel van a ser los niños de las clases más acomodadas. Y entonces hay que tener eso súper en cuenta. Hay que pensar, además de la pandemia, hay que pensar en qué pasa cuando vamos a volver y en la necesidad de que esos chicos y esas chicas se encuentren de vuelta con el libro en papel. Una última pregunta, ¿no? Desde su experiencia, ¿desde qué edad les podemos hablar a los chicos de temas como el sexo y la sexualidad? Estuve tentada de comprar el libro ¿De dónde venimos?, donde se muestra de manera explícita cómo se conciben los bebés, pero a los niños no les agrada que les hablemos de besos y cosas de adultos, como dicen ellos. Entonces, ¿cómo abordar estos temas? Yo considero que se puede hablar de que lo primordial siempre es que te hagan la pregunta. Si no te hicieron la pregunta, todavía no te ocupes del tema. Pero una vez que ya te hicieron la pregunta,
Y lo necesario no es que vos le leas de dónde venimos, dejáselo cerca, déjalo a la mano, que lo pueda explorar o explorar ella o él, y que no tenga que preguntarte a vos. Si todavía no sabe leer, quizás lo puede leer con alguien, con un hermano, una hermana, es muy vergonzoso que se lo cuente o se lo lea a su mamá y su papá, pero es un tema que se puede tratar desde muy, muy pequeños. Es primordial hablar de educación sexual con los niños y las niñas. Los salvás de un montón de peligros cuando ellos están al tanto de lo que significa la sexualidad. Un niño o una niña sin una buena preparación sexual puede caer fácilmente en una trampa, ¿sí? En cambio, si está un poco alertado porque leyó, porque le explicaron, sabe que hay partes de su cuerpo que son suyas, eh, que no debe tocarla a nadie, que no debe mostrar a nadie. Pero si le da mucha vergüenza, déjaselo por ahí. De dónde venimos es uno de los mejores libros que hay que tener siempre en cuenta que es un libro de los años 70, es decir, que el contexto de producción ya tiene casi 50 años, sí, 50 años, y en ese sentido puede tener cosas que ya están en medio antiguas, un poco de modé, puede tener cosas que ya son medio machistas o un poquito, sí, un poquito antiguas, pero es un gran libro. Gracias, Carola. Agradecemos también los saludos del Perú, desde Arequipa, Huánuco, Jaén, Cajamarca, Cusco, Ayacucho, Pasco, Arequipa, Piura. Saludos de instituciones peruanas, la Municipalidad Distrital de Mi Perú, Biblioteca de la Universidad del Altiplano de Puno, Biblioteca Municipal de la Municipalidad de Miraflores, Biblioteca de la Universidad Nacional de Trujillos, entre otras instituciones. Saludos desde el exterior, que también han asistido a esta conferencia, desde Argentina, Venezuela, México, Guatemala, Ecuador, Colombia y Uruguay. También tenemos de diversas instituciones extranjeras, como la Red Municipal de Bibliotecas del municipio de Quito, de la Universidad Católica de Honduras, la Biblioteca Pública de Quimbaya, Quindío, Colombia, la Biblioteca de la Universidad del Valle, el sistema de las bibliotecas públicas de Mato Grosso, del Brasil. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado de esta conferencia. Entonces, para cerrar, la última reflexión, Carola, que podrías compartirnos. Quiero compartir un cuento. Perfecto. Una historia, ¿sí? Ahí estamos. Ahí vamos. Y se llama ¿Sí? ¿Cómo es posible? La historia de Elvis. Al principio no entendíamos qué sucedía. De pronto, ella pasó por delante de nosotros. Pasó por delante con su bolso de laca rojo sillón de abuela, extremadamente agitada. De inmediato, nosotros la seguimos delante, el de mejor olfato. Y después comenzó. ¿Cómo es posible? Después siguió caminando. Qué raro. Nos mantuvimos tras ellas. Delante, el que menos llamaba la atención. ¿Cómo es posible? Después siguió caminando. Eso ya lo conocíamos. Nos pareció muy raro. Y nos mantuvimos tras ellas. Delante, el de la maleta. Sabe Dios qué llevaría adentro. ¿Cómo es posible? Nos preguntamos, ¿qué está haciendo? Encogimiento de hombros, pero en todos. Hasta que la larga, que es una de las nuestras, se atrevió. ¿Qué diablos te sucede? Elvis ha muerto, vociferó la pequeña. Sí, sí, al pobre, con lo bien que cantaba y movía las caderas, tutti frutti, buah. No es Elvis. Abrió su bolso rojo sillón de abuela, lo puso delante de nuestras narices y se echó a llorar.
Mi Elvis. En el bolso se encontraba un pequeño pájaro amarillo y estaba muerto. Lamentable, lamentable. Ah, por eso. Qué triste, el pobre. Buah. De alguna manera, todo aquello nos afectaba. Un entierro, sugirió uno de los nuestros. Y lo hicimos, con todos los detalles, en procesión, con cirio, corona, cinta, flores, incienso, despedida. Ay, no somos nadie. Después nos sentamos todos juntos. Despedida del muerto con pastel de miel y cacao. Y ella contó. Y nosotros escuchamos como Elvis había sido. Lloramos un poco, nos abrazamos y nos imaginamos cómo sería si uno de los Elvis se encontrara con el otro Elvis. Y entonces tuvimos que reír, a pesar de estar tan tristes. Fue bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, Carola. Nos dejas un tema muy interesante, un gran reto para todos los involucrados en el tema de la formación de lectores como profesionales y también como padres de familia. Agradecemos a todas las personas que siguen la conferencia. Les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo a las necesidades de estos tiempos en los que debemos permanecer en casa. Todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Los esperamos en nuestra próxima sesión el miércoles 23 de septiembre, fecha donde el gran colega y profesional César Castro Aliaga conversará sobre el tema Perspectivas de la lectura y las bibliotecas en la región central del Perú, una mirada desde la sociedad civil. Gracias por su participación. Gracias nuevamente, Carola. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todas y todos. Un abrazo.